Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos un día más al canal formativo de Combatec. Me presento, yo soy Laura Cortada, Product Manager de Combatec en la división de ostomía, y hoy voy a moderar esta sesión sobre el cuidado de las cicatrices. Os lanzamos una pregunta. Desde Combatec queremos saber, ¿creéis que le damos suficiente importancia a las cicatrices posquirúrgicas? Bien, pues en la sesión de hoy, dirigida por Núria Borrell, estomaterapeuta y directora del centro Owings en Barcelona, y Carola Subirà, fisioterapeuta del suelo pélvico y también dentro del centro de Owings, aprenderemos a abordar y tratar estas cicatrices quirúrgicas que pueden provocar adherencias, cambios en la postura, así como otras complicaciones, como serían las cicatrices hipertróficas. Así que ya, sin más dilación, dejo esta sesión en manos de las ponentes y Núria, Carola, adelante. Muchas gracias, Laura. Bueno, dar las gracias a Combatec por darnos la oportunidad de hacer este webinar que nos hace mucha ilusión y además compartirlo con Carola, ¿no? Antes que nada, en nuestro grupo de ayuda mutua de personas ostomizadas, una vez una de las personas que se conectó hablaba que sus cicatrices son recuerdos de luchas superadas, ¿no? Esta sería la versión en positivo de cómo puedes ver una cicatriz, pero también hay la versión negativa, ¿no? De estar siempre observando tu cicatriz con todo lo que te ha supuesto y todas las luchas vividas, ¿no? Entonces, antes que nada, para empezar, os lanzamos una pregunta. ¿Todas las cicatrices deben tratarse? Entonces, os dejamos unos segundos para que vayáis contestando a ver qué os parece, ¿no? Si es verdad que algunas sí, algunas no. Bueno, a ver qué pensamos. Va, os dejamos unos segunditos más para ir votando y a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver. Va, unos segunditos, momentos de tensión aquí, silencios, vamos votando, a ver qué. Va, un poquito más. Porque esto de los cicatrices siempre uno piensa que es algo muy de estética, ¿no? Y poco de, no sé. Vamos a ver qué sacamos de este webinar, ¿no? Y sobre todo compartir experiencias, compartir casos, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Bueno, va, unos segunditos más. Vale, va, a ver si llegamos, va, que ya la gente va votando, va haciendo. También la gente también se ha incorporado quizás un poco más tarde, ¿no? Bueno, va, pues pasamos a la siguiente diapositiva y a ver qué. A ver, pues mira, al 65% dice que sí, el 35% dice que no. Bueno, pues vamos a ver si podemos dar respuesta a todo ello. Antes de empezar a hablar de cicatrices, vamos a ponernos un poco en contexto de lo que supone una cirugía, ¿no? Cuando miras la bibliografía y miramos las complicaciones que puede tener una cirugía, pues nos sale en este listado. Por un lado puede haber una infección de la herida, puede haber una sepsis si se complica, puede haber una dehiscencia de la cicatriz, una dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Puede haber una neumonía por complicaciones pulmonares, pueden haber eventos cardiovasculares o respiratorios o incluso la mortalidad, ¿no? Lo que sí que está claro es que siempre que nos sometemos a una cirugía hay una manipulación de los tejidos y una herida subyacente, ¿no?, a este proceso quirúrgico. Entonces, ¿qué aspectos nos pueden relacionar con la herida y con la cicatrización? Pues por un lado todos aquellos aspectos que van relacionados con el paciente, ¿no? Un paciente diabético le costará más cicatrizar. Si encima este paciente es obeso, tenemos toda esta parte de panículo adiposo que tiene dificultad de vascularización y que también nos dificulta la cicatrización. Dice en la bibliografía que aquellas personas mayores de 70 años también tienen más dificultades en cicatrizar y en cerrar las heridas. Todos aquellos pacientes inmunodeprimidos,
también tienen más dificultades o más facilidad o más riesgos de que esta cicatrización sea más dificultosa, ¿no? Los pacientes con problemas respiratorios, esos ataques de tos en una posoperatorio inmediato o incluso en la misma reanimación, pues también nos somete a esa herida a una tensión. Pacientes irradiados, que tengan un tejido cicatricial o un tejido fibrótico, también nos costará mucho esa cicatrización. Tratamiento con esteroides, ¿no? Los pacientes que llevan cortisona de una manera crónica, pues también lo dificultan. Pacientes fumadores, ¿por qué? Porque también tienen más dificultades en la circulación o incluso a veces problemas de tos, ¿no? O la desnutrición. Bueno, todo ello y también, claro, la enfermedad de base. ¿Por qué hemos sometido a este paciente a una cirugía? ¿Es un paciente oncológico? ¿Es un paciente en una situación de urgencia? Bueno, pues todos estos factores relacionados con el paciente nos hacen tener que ir con más cuidado o prever si tendremos complicaciones o no con esa herida. Luego los aspectos relacionados con el procedimiento quirúrgico, ¿no? La complejidad de la técnica, cuántas horas esté ese paciente en la sala de quirófano, ¿no? O qué complejidad o cuántas anastomosis o cuántas heridas pueden haber en ese proceso quirúrgico. Para todos ya es bien sabido, porque ya lo hemos tratado en otras ocasiones, que los pacientes en quirófano, si están sometidos a hipotermia, tienen más riesgo de que estas heridas se infecten. Por eso ya desde que utilizamos todo el programa ERAS, estos pacientes siempre están en una situación de normotermia. O a veces en pacientes en que hay una tensión de la sutura, ¿no? En abdómenes muy prominentes o que tienen un problema de retracción de la piel en cuanto la sutura queda a tensión, ¿no? Pacientes reintervenidos, ¿cuántas nos hemos encontrado, ¿no? Pacientes que en un mismo proceso de hospitalización a lo mejor han sido sometidos a 3 intervenciones. Lógicamente, estas heridas están sometidas a mucha tensión y a mucho riesgo y circunstancias que pueden tener durante la intervención, ¿no? Todos estos aspectos son aspectos sumatorios que hay que tener en cuenta. Estos cuadrantes ayudan mucho a saber si esa herida tendrá problemas, con lo cual también nos influirá en su cicatriz, ¿no? Para todos es bien sabido que una cirugía urgente es una cirugía que el paciente entra en quirófano en una situación de estrés, en una situación de descarga inflamatoria y de mucha complejidad, y ya no hablemos si encima es una cirugía contaminada, ¿no? Aunque tengas muchísima precaución en limpiar el lecho de la herida, en limpiar toda la cavidad abdominal, a veces acaban produciéndose unos abscesos que nos empeoran toda esa cicatrización, ¿no? Claro, lo ideal para someterse a una cirugía es siempre una cirugía limpia, programada, rapidita y con un muy buen cirujano, ¿no? A todos, bueno, un buen cirujano no me refiero a que los demás sean malos, sino que sea el mejor, ¿no? Para tener todas estas cosas controladas, ¿no? Tener el ambiente absolutamente controlado. Pero ¿qué nos pasa en el posoperatorio? Aquí las enfermeras tenemos mucho a hacer, sobre todo en las unidades de hospitalización. ¿Por qué? Porque aquí es cuando las heridas están acabadas de hacer, recientes, y las tenemos que someter a mucho mimo, ¿no? Entonces, nosotros en una unidad de hospitalización, ¿qué te encuentras? Pues un paciente que puede tener dolor, con una situación de malestar pues también está comiendo menos, ¿no? Está desganado, y además si tiene dolor y está desganado, pues la movilidad también puede estar comprometida. Todos estos aspectos nos influyen directamente sobre esta cicatrización de la herida, ¿no? También tenemos mucha tendencia a utilizar, pues yo que sé, el trípode para ayudarlos a levantar, ¿no? Hacemos muchísima tensión sobre esa herida, y esa herida, si se complica, lógicamente tendrá influencia en su cicatrización, ¿no? Por lo tanto, cuando más tengamos controlados estos elementos, muchísimo mejor para complicaciones posteriores, ¿no? Las enfermeras nos encanta este
esta imagen, ¿no?, de la valoración, diagnóstico, planificación, porque nos la han metido en el ADN, ¿no?, de nuestra forma de pensar, y continuamente estamos haciendo esto de manera automática, ¿no? Entonces, si nosotras en nuestras consultas de ostomías vemos esta ostomía, ¿no?, y la estamos tratando, si veis, al lado tenemos una herida y por ahí en una de las imágenes se asoma una pequeña dehiscencia. Pues bueno, aquí ya empezamos a ver que aunque una parte está cicatrizada, esa herida que por arriba está un poco dehiscente, pues ya tenemos una herida que hará falta mimarla, ¿no? Hará falta cuidarla. Algo nos pasará aquí, ¿no? Y no es lo mismo esa herida que hemos visto anteriormente que esta que estamos viendo. Es verdad que cada uno en su centro tiene su protocolo del cuidado de las heridas, pero siempre, siempre, siempre debemos estar atentos y observar lo que las heridas nos van diciendo, ¿no? Vemos que en la foto de la izquierda ya aparece un hematoma, igual una zona de necrosis, con lo cual ya tendremos problemas seguramente, y luego en la herida de la derecha ya vemos que es una herida inmensa, ¿no? Estas son las cirugías que tienen en cuanto a la reparación de la pared abdominal, pues cómo no vamos a cuidar la pared abdominal en las heridas para evitar todas estas complicaciones posteriores y estas heridas, que esto sí que serán recuerdos de cicatrices, ¿no?, recuerdos de luchas superadas, pero son una cantidad, o sea, una herida y una cicatriz que será inmensa, ¿no? Entonces, nosotros siempre a la persona, cuando tú la tienes en tu consulta, la ves como un todo, y si veis en esta herida, pues ya se empieza a ver en esta cicatriz que hay una zona un poco más coloide, que igual hay algún granuloma, que en unas zonas está perfectamente cicatrizada y en otras pues tiene unas formas distintas. Bueno, pues vamos a ver estas cicatrices, cómo las podemos ir tratando, ¿no? Ahora yo os dejo en manos de Carola para hablar del abordaje y el tratamiento de las cicatrices en fisioterapia, y luego comentamos, ¿no?, y compartimos casos y dejamos para el turno de pregunta. Muchas gracias. Te doy paso, Carola. Vale, muy bien. Muchas gracias, Nuria. Sumarme al agradecimiento que has hecho al principio a Combatec por poner encima de la mesa un tema que quizás sí, que en general no le damos suficiente importancia al tratamiento de cicatrices. Y pienso que está muy bien que este webinar lo hayamos hecho desde dos puntos de vista profesionales de la salud, desde personal de enfermería y personal de fisioterapia, que en definitiva somos dos de los profesionales que podemos tratar las cicatrices. ¿Vale? Entonces, un poco exponeros, como decía Nuria, el punto de vista de fisioterapia en relación al tratamiento de fisioterapia. Como decíamos, que a veces no les damos importancia a estas cicatrices, pero una cicatriz, de una manera o de otra, va a tener un impacto en la persona que tiene esa cicatriz, ya sea a nivel físico, a nivel orgánico de tejidos, ahora lo veremos, ya sea a nivel estético, en función de cómo haya cicatrizado o cómo esa persona cicatrice, que a veces no depende tanto de cómo haya sido hecha la cicatriz, que también, pero depende de cómo el cuerpo reaccione. Puede haber un impacto también a nivel psicológico, por lo que puede haber representado esa cicatriz, qué situación lo ha llevado o ha llevado a esta persona a tener esta cicatriz, y un impacto a nivel social de su entorno. Es verdad que si las cicatrices no me sale la palabra, bueno, que aparecen dificultades se complican, perdonad. Si una cicatriz se complica, va a requerir de algún tipo de tratamiento extra, ¿no?, o de tratamiento añadido, y con lo que implica a nivel de costes para esa persona. En fisioterapia en general lo que vamos a tender es a intentar recuperar la estructura, la funcionalidad de la piel y del resto de tejidos que están relacionados con esa cicatriz. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que si resumimos en una cicatriz, ¿vale?, las cicatrices
puede haber diferentes tipos y que va a depender también de diferentes situaciones, como comentábamos, como puede ser cada individuo, cómo reacciona, ¿vale? Entonces, nos podemos encontrar cicatrices a nivel de estrías, y hay estrías y estrías. Si habéis visto, hay estrías que casi no se ven y te las tienes que mirar con lupas, y hay otras estrías que están súper adheridas y que ya se ve que hay una gran adherencia, ¿vale? Pueden haber cicatrices atróficas, las que entenderíamos por el acné, ¿vale? Como esos orificios que han quedado pegados. Hay cicatrices retraídas, como podéis apreciar un poco en esta primera imagen, o hipertróficas y queloides, ¿vale? Entonces, esto puede depender de diferentes factores, siendo uno de los principales, pues cómo el cuerpo va a reaccionar, pero podemos, desde fisioterapia, quizás desde enfermería también, buscar una solución o una mejora de las cicatrices. En cuanto a las posibles consecuencias, si nos centramos en las cicatrices abdominales, posibles consecuencias que puedan tener estas cicatrices, sobre todo habría una infección, que aquí los fisios no intervendríamos, derivaríamos directamente. Pero sí que nos vamos a encontrar en consulta a nivel clínico, en fisioterapia, dolor, alteración de la sensibilidad, ya sea hipersensibilidad o hiposensibilidad, ¿vale? Hay personas que tras una cirugía, esa cicatriz a lo mejor les queda como sensación de acolchado, de dormido, ¿vale? Como una sensación muy extraña, no perciben exactamente qué es lo que está pasando en esa zona cuando la tocan o cuando la ropa les toca esa zona. Pero puede pasar a una sensación que es el extremo contrario, ¿vale? Y puede haber una hipersensibilidad, que cualquier leve tacto sobre esa zona genera malestar, dolor, ¿vale? Entonces puede haber alteración de la sensibilidad. Y podría ser normal, pero si se alarga en el tiempo hay que tratarlo. Luego, otra de las posibles consecuencias que normalmente nos encontramos en cicatrices son las adherencias, o las fibrosis. Las cicatrices son como una costura. Si nos imaginamos que yo corto un trozo de ropa y la coso, eso va a generar una costura, una cicatriz es eso, ¿vale? Estas cicatrices a veces, o estas adherencias a veces lo que hacen es retraer los tejidos, ¿vale? Se generan retracciones. Y a nivel de fascias, a nivel de piel, a nivel de todo el tejido que está por debajo de esta piel y que no vemos, puede haber una alteración a nivel postural, ¿vale? Por esa retracción. Es como un encogimiento del tejido que genera un cambio en la movilidad de estos tejidos y puede afectar a nivel de postura. A la larga, todo esto que hemos comentado, el dolor, la sensibilidad, estas adherencias, estas retracciones, pueden generar otro tipo de disfunción que a lo mejor no tiene nada que ver con la cicatriz inicial o con la herida o la enfermedad o por lo que haya sido hecha esa cicatriz inicial, y acaba generando pues dolor, raquialgias, dolor en la espalda, dolor abdominal, dolor lumbar, dolor pélvico crónico. Se acaba cronificando un dolor que no sabemos muy bien de dónde aparece, ¿vale? O incluso disfunciones a nivel de suelo pélvico. Yo, como especialista de suelo pélvico, me encuentro a menudo en consulta dolores que en el tiempo se han alargado o disfunciones que, tratando la cicatriz, podemos acabar resolviendo. Entonces, nosotros y las fisios lo que hacemos siempre ante una cicatriz es hacer una valoración visual de cómo está esa cicatriz, ¿vale? Primero, pues localizarla, dónde está, qué aspecto tiene, ¿vale? Qué color tiene la cicatriz, si está muy roja, si está muy lila, si está blanquecina, como decía Nuria antes en la última cicatriz, en la última imagen que ha comentado, que había una zona que estaba ya blanquecina, cicatrizada, aparentemente bien, y el resto está un poquito más rosa o más lila. Miramos también si hay tirantez, si hay retracción, ¿vale? Solo con el aspecto visual ya podemos percibir si hay esta adherencia o esta retracción.
luego nos basamos en la clínica de la persona, si tiene dolor, si tiene picor, lo que os comentaba de la sensibilidad, si hay hipersensibilidad, si hay hiposensibilidad. ¿Vale? Luego, todo esto junto a una posible limitación funcional. Hay personas que tienen cicatrices en determinadas zonas del cuerpo que les limita la movilidad de esa zona del cuerpo. ¿Vale? También valoramos al tacto. Una vez hemos visto el aspecto, vamos a tocar, los fisios tocamos, y vamos a valorar estas adherencias, estas fibrosis, si hay... El queloide no hace falta tocar para ver que hay un queloide porque el queloide ya se ve, pero a veces hay adherencias que hasta que no las palpas no las notas. Entonces vamos a tocar ese tejido para ver cómo se mueve, si hay restricción de movimiento en estos tejidos. Aquí tenéis una escala de Vancouver por si a alguien le interesa tener objetivado un poco esta valoración. Además de esta valoración visual, de esta valoración al tacto, sí o sí, normalmente una cicatriz puede tener una repercusión que va más allá de la parte física o orgánica, ¿vale? Y puede afectar a lo que comentábamos, a la postura, puede afectar a la movilidad del diafragma, este músculo respiratorio que puede haber quedado alterado. Normalmente en hipertonía puede ocurrir. La respiración puede verse afectada también por estas posibles retracciones o cambios de postura. Nos encontramos a menudo con cicatrices abdominales que generan una disfunción a nivel de micción, a nivel de defecación, a nivel de relaciones sexuales que debutan con disconfort o dolor o molestias, y todo esto puede ser una repercusión que va más allá de lo físico, y precisamente más allá de lo físico, una cicatriz, una herida puede venir o bien por una enfermedad o por un traumatismo. Entonces tenemos que tener en cuenta las personas que como profesionales tratamos cicatrices, que tratamos a una persona que a lo mejor ha tenido un trauma en relación a esa situación. A lo mejor no ha acabado de aceptar lo que ha pasado, a lo mejor necesita más tiempo, a lo mejor necesita también curar o tratar esta parte más emocional, más allá de lo físico. Hay gente que niega la zona, que les da miedo a tocarse, mirar o dejarse tocar o dejarse mirar. Esto lo vemos a menudo a personas que han pasado por esta situación y cuando vamos a tocar se ponen en situación de alerta. Pues los fisios vamos a tratar esta situación de alerta para poco a poco darle la vuelta y volver a recuperar esa persona el control sobre su cuerpo y sobre esa zona y lo que pueda generar el hecho de negar esa zona, que parece algo como muy extraño, pero es importantísimo que la persona recupere la percepción, la propiocepción y el control de su cuerpo en general y de una zona que ha sido lesionada, dijéramos, con una cicatriz. ¿Vale? En un artículo que comentamos al principio en relación a lo que genera una cicatriz y el tratamiento, intentar dar el máximo de funcionalidad a la zona, también comentaros que en este artículo salía pues, el tratamiento que puede ser no invasivo, que puede ser invasivo o que puede ser un tratamiento de no hacer nada y esperar y ver qué pasa a lo largo de un año. Los fisios estaríamos en esta parte de tratamiento no invasivo, en donde pone terapia presión, sobre todo es un tema de terapia manual, de tocar la zona. Hay diferentes maneras de acercarnos nosotros a una cicatriz. ¿Vale? Entonces, desde fisioterapia, tras la cicatrización, ¿vale? Evidentemente los fisios en el proceso de cicatrización apareceríamos cuando la cicatriz ya ha cicatrizado, ya no hay puntos, ya no hay herida visible, dijéramos, está ya cicatrizada. Y como objetivos tendríamos sobre todo normalizar la sensibilidad, porque es muy difícil encontrarnos a alguien que haya tenido una cicatriz y que no le haya alterado
aunque sea mínimamente, la sensibilidad. Entonces vale la pena marcar como objetivo el tratamiento de la sensibilidad. También elastificar estos tejidos para intentar, como decíamos al principio, recuperar la función de los tejidos, ¿vale? Y luego integrar la zona, que es lo que estábamos comentando. ¿Cómo? Diferentes maneras, ¿vale? A nivel así más físico, pues con masaje, con terapia manual, con vibradores, con ventosas. Hay otros tipos de tratamiento dentro de fisio, pero va a depender si en el centro en el que trabaja este profesional tienen la formación y tienen los aparatos. Me refiero, por ejemplo, a punción seca o radiofrecuencia. Ahora hay diferentes tratamientos, pero si nos centramos en lo básico y en lo que podemos hacer con nuestras manos, sería sobre todo terapia manual, ¿vale? Masaje, vibración y ventosa. Y aquí os remarco el autotratamiento. Creo que vale la pena insistir en que las personas que tienen una cicatriz se autotraten, ¿vale? Por todo lo que hemos comentado de integrar la zona, de pacificarse con esa cicatriz, con lo que ha podido conllevar, y es una muy buena manera de hacer que el tratamiento sea regular, ¿vale? Porque no vas a hacer que la persona venga a verte y a pagar cada día durante no sé cuánto tiempo. Le puedes hacer de vez en cuando y enseñarle cómo tratarse la cicatriz, y esto lo puede hacer la persona en casa cada día. Vale, entonces os voy a pasar unos vídeos. Vamos a hacer una prueba a ver si puedo hablar yo encima del vídeo. Si no fuese posible, pues pasaremos primero el vídeo y luego ya os comento. Vamos a ver unos vídeos para explicaros cómo se puede tratar una cicatriz, independientemente de cómo sea, si sea más grande o más pequeña. Esta es una cicatriz pequeñita de una hernia inguinal. Y empezaríamos siempre suave y alrededor de la cicatriz. Vamos a ver, voy a probar de hablar encima del vídeo. A ver si me hace caso. Ahí. Bueno, pues entonces aplicaríamos crema de manera muy suave, casi sin movilizar los tejidos, todo muy superficial, alrededor, ¿vale? Para ir acostumbrando a todos los receptores a nivel dérmico, a nivel de la piel, a ese tacto, ¿vale? Ya sea por hipo o por hipersensibilidad, tenemos que ir normalizando, ¿vale? Entonces se puede hacer de manera muy suave. Después podemos hacer también, a ver ahora. Un segundo, que le he dado al botón, pero va con un pelín de retraso. ¿Vale? Podemos hacer también superficial por encima y por los alrededores, ¿vale? A veces no hace falta tocar la cicatriz directamente encima, ¿vale? Podemos hacer un poco de masaje alrededor, sobre todo en cicatrices que son molestas, que a la persona le cuesta que le toquemos. Podemos ir alrededor y muy suave, sin hacer daño, no hace falta hacer daño. Podemos empezar a movilizar un poco los tejidos, pero siempre desde esta calma. ¿Vale? A menudo que vaya aceptando un poco más de presión, pues ya podremos presionar un poco más. Podemos también a ver, un segundo. Ahí. Empezar a movilizar ya con un poquito más de presión, de hacer que los diferentes tejidos, no solo es la parte superficial una herida, ¿vale? Por debajo hay otros tejidos que pueden haber quedado adheridos. Pues vamos a movilizar, ¿vale? Vamos a hacer que esta cicatriz se mueva, ¿vale? En diferentes sentidos, ¿vale? Tiene que haber
una fricción, ¿no? Una elastificación a través de estos movimientos circulares, ¿vale? O como de pinzamiento a veces, ¿no? Utilizando 2 dedos, utilizando uno. Todo esto va a favorecer una buena vascularización de la zona y una elastificación, que es lo que estamos comentando. ¿Vale? Desde mi punto de vista, siempre desde el no dolor. Puede molestar quizás un poquito, pero tiene que ser súper aceptable, porque si no la persona no nos va a dejar tocar. ¿Vale? Y a medida que vamos trabajando la cicatriz, va a poder dejarnos ir más allá. Y luego lo que vamos a hacer es enseñar a la persona a cómo hacérselo ella misma. Un segundo, que va con un pelín de retraso. Ahí. ¿Vale? Este es mi hijo, que le hicieron una intervención de una hernia inguinal. Pues como su madre es fisio, a la que hemos podido, pues hemos empezado a tratarlo, primero yo, y después a la primera de cambio a que se lo trate él. Fijaos qué soltura tiene para movilizar los tejidos. Como que ha estado recibiendo el masaje durante unos días, ha visto el tipo de masaje, si es más superficial, si es haciendo círculos. Ahora lo está haciendo con una sola mano, pero a veces lo hace con las dos, como hemos visto en el vídeo anterior. Yo creo que vale mucho la pena este autotratamiento que os comentaba antes. Luego, comentábamos también lo del vibrador, ¿vale? Un vibrador cualquiera, un vibrador como juguete sexual, ¿eh? Mirad. Ahí, ¿vale? Aquí tenemos una cicatriz que está muy adherida, es una cicatriz muy antigua. Entonces con el vibrador, poniendo un poco de aceite para que se deslice bien, podemos ir pasando. Lo mismo que hemos hecho con los dedos. Primero a lo mejor hemos trabajado con los dedos unos días. No aplicaríamos en todo caso el vibrador el primer día, quizás. Empezaríamos primero con las manos para empezar a tratar, y luego con el vibrador podríamos ir pasando por encima o por alrededor de la cicatriz. Y luego podemos hacer con ventosas también el tratamiento, ¿vale? Las ventosas pueden molestar un poquito, entonces tampoco sería mi primera herramienta a utilizar, pero sí al cabo de unos días de haber estado trabajando con las manos. ¿Vale? Una ventosa es simple, es muy económica, depende de dónde esté la cicatriz, lo puede hacer la persona, y lo mismo. Lo que nos interesa es movilizar tejidos, vascularizar, quitar adherencias, trabajar la sensibilidad. Entonces podemos hacer, la ventosa funciona haciendo más o menos vacío. ¿Vale? ¿Que molesta mucho? Pues no hago tanto vacío. Si hago mucho vacío no voy a poder moverme, no voy a poder deslizar demasiado la ventosa como ha pasado ahora. ¿Vale? He hecho más el vacío y puede moverme menos, a lo mejor le molesta esto a la persona. Entonces, simplemente para concluir, pues esto, que hay que valorar estas heridas, ver qué tipo de clínica
presentan. Es, como ha salido ya en la charla, la cicatriz no solo es una cicatriz física, detrás, ¿no? Es como un iceberg, ¿no? La cicatriz es lo que se ve, pero detrás puede haber una carga importante por lo que conlleva esa cicatriz, qué significado tiene para esa persona esa cicatriz. Luego que creemos que es importante, que vale la pena que las tratemos, sobre todo para evitar complicaciones que simplemente tratándolas cuando toca nos las ahorraríamos, ¿no? Hace poco comentaba con unas compañeras que he tratado a una mujer que hace 40 años que tenía una cicatriz que siempre le había dado molestias. Hicimos un par de sesiones en las que simplemente trabajamos la cicatriz, las adherencias, un poco el trabajo postural, y a la siguiente sesión que vino dijo, ostras, noto que ha cambiado algo, no sé muy bien el qué, pero ya no tengo ese dolor, ya no tengo esa sensación de retracción, ¿vale? Entonces, quizás si lo hubiésemos hecho antes, pues esta persona hubiese vivido con más normalidad esa cicatriz. Carola, perdona, te he molestado. No. Estábamos hablando de estas heridas pequeñas que enseñabas, pero en esas heridas abdominales que nos habías enseñado antes, tan retraídas, ¿haríamos los mismos masajes alrededor de estas heridas, de estas cicatrices tan retraídas y por encima y todo igual? Sí. El tratamiento podría ser el mismo. Sí. El tratamiento puede ser el mismo siempre y cuando yo soy de la línea de no generar dolor ni molestia, ¿vale? O que sea muy, muy mínima. Entonces, podemos hacer lo mismo. Otra cosa es que ante una cicatriz de 40 años de historia podamos conseguir, si ya ha habido una adherencia, si ya ha habido todas estas retracciones, podamos conseguir un resultado óptimo como puede ser pues, en una cicatriz que os enseñaba de mi hijo, que lo hemos tratado a tiempo, ¿vale? Y que no es lo mismo una cicatriz pequeñita, como decíamos, que una cicatriz muy grande. Pero sí, el tratamiento sería el mismo. Esa cicatriz que nos ha enseñado, que estaba retraída, que veíamos las dos hendiduras laterales, ¿esa cicatriz podría recuperar tejido normal? Espera, que la pongo. Sí, a ver. Sí. No sé, ¿la puedo poner? Espera, que no sé si la puedo. Bueno, si no la vemos después. Lo digo porque muchas... Esta. Claro. ¿Esta cicatriz podría recuperar tejido normal? ¿Llegaría a ser sin esta retracción? No, o sea, esta cicatriz, ya te digo que esta cicatriz tiene como 30 y pico de años, si no más. Uh-huh. Vale. Es muy difícil que la normalicemos y que acabe quedando visualmente o estéticamente de otra manera. Aquí vamos a trabajar para mejorar Aquí también hay un trauma emocional de esta persona con toda esta zona, porque, bueno, como podéis ver, es una cicatriz muy importante. Lo que pasó fue muy importante, entonces también hay este componente emocional. Los fisios aquí podemos ayudar a gestionar un poco mejor esta percepción, ¿no? a nivel emocional, estas retracciones que generan un cambio a nivel postural. A esta persona en concreto esto le puede haber afectado, le había afectado a nivel miccional, a nivel de dolor pélvico, a nivel de dolor en relaciones sexuales. Entonces, desde que tratamos esta cicatriz más todo lo demás, esta persona está mucho mejor, pero la apariencia es la que es. O sea que no la mejoraremos, quedará así. Pero sí que pudiéramos, a lo mejor hubiéramos podido... Perdón, no digo visualmente, no. Visualmente es muy difícil, solo con masaje o vibración o trabajo del diafragma o trabajo de postura, que esto cambie. Pero si hubiéramos empezado antes, no hubiéramos llegado aquí. Es posible. Es posible. Okay. Es un interrogante, porque como decía antes, también depende de cómo la persona cicatriza. ¿Vale? O sea, nunca sabremos cómo hubiese cicatrizado si la hubiésemos tratado. Pero como que a 30 y pico años vista yo sé lo que le ha generado esta cicatriz, pues... ¿sabes?
A ver, espera, Nuria, que no sé dónde está hoy. Creo que ya estábamos, ¿eh? Ah, sí, perdón. Estábamos aquí, que os volvíamos a hacer otra vez la pregunta de si las cicatrices tienen que tratarse o deben de tratarse. Si queréis volver a responder, a ver si se ha modificado o no los porcentajes que salían al principio. Y ahora cuando acabemos, en todo caso, vamos a ver si hay preguntas. Yo tengo unas cuantas, ¿eh? ¿Vale? Unos segunditos más y ya voy. Venga, pues. Bueno, ha subido un pelín. ¿Eh? No me acuerdo ahora exactamente dónde estábamos al principio, Nuria, pero... Yo creo que eran 64-35. Ha quedado un poco sí, igual. Sí. Bueno, pues que ya era muy alto las respuestas del sí. Bueno, a ver si hay preguntas, si no yo te pregunto, ¿eh? A ver qué nos dice Laura. Hola, gracias Nuria y Carola. Pues sí, han entrado varias preguntas, así que voy a empezar a lanzaros unas cuantas, ¿vale? Nancy nos pregunta, ¿y una cicatriz no queloide pero fea de una biopsia, más de un año, se puede hacer los masajes? Como oficio te diría que sí, que a veces, aunque sean cicatrices no recientes, ¿no? Más de un año, siempre se puede conseguir algo, ¿vale? Yo te animaría a empezar a movilizar esta cicatriz, sí, sin dolor, empezar a movilizarla, tal como hemos visto, con masaje, con los dedos, si tienes un vibrador, si tienes ventosa, si no, con los dedos. Y una segunda pregunta. Perdona, Laura. Perdón. Sí, a veces están muy adheridas, muy retraídas, muy hundidas. Las ventosas nos pueden servir, ¿eh? Vamos a ir más allá que no solo con las manos, pero yo combinaría estas tres herramientas que os he dicho. Vale. Perdona, Laura, no sé si interrumpo un momento. Algo. Sí, no, quería hacer un comentario que muchas veces, o al menos lo habíamos oído, que quiere intentar trabajar las cicatrices estirando de los laterales, o sea, desde el centro hacia afuera, ¿no? En una laparotomía media, por ejemplo. Tienes la línea así y entonces estirabas hacia así. ¿Eso es correcto? ¿O siempre también hay que masajear, no solo estirar? ¿O todo vale mientras lo masajeas y trates el tejido? Todo vale mientras masajeas, pero yo creo que vale la pena, o sea, no somos así lineales, ¿no? Nuestros tejidos se mueven en diferentes sentidos, entonces vale la pena llevar ese tejido a movimiento circular, hacia un lado, hacia otro, traccionar hacia los laterales, en horizontal, inclinado, hacia arriba, empujar, friccionar, ¿vale? En todos los sentidos que se pueda. Sí. Muy bien, muy bien. Y una segunda pregunta de Nancy es, ¿qué aplicamos para el masaje? Vale, a mí me gustan mucho todos los productos que lleven vitamina E, que sean ricos en vitamina E, ¿vale? Siempre se ha dicho rosa mosqueta, que el aceite de rosa mosqueta ya lleva, ¿no?, un gran componente de vitamina E. Hay el aceite de coco, hay el aceite de almendras. Yo trabajo mucho con aceite de coco, ¿vale? También había trabajado mucho con rosa mosqueta. Hay todos los productos que sean naturales y lleven vitamina E, súper útiles para tratar cicatrices. No hace falta cremas muy complejas. El aceite de coco es relativamente asequible. Muy bien. Luego tenemos otra pregunta de Sonia. Nos pregunta, ¿es recomendable hacer láser para una cicatriz con queloide?
Nuria, ¿lo respondes tú esto? A ver, y tú primero, Carola, di si puedes hacer algo desde el punto de vista fisio del queloide. Vale. Mejora con el Los masaje. queloides, claro, los queloides ya son otra historia, ya no es una adherencia, ya no es una fibrosis. Yo cuando hay un queloide podemos tratar la cicatriz, pero ya derivo a que lo valore, no sé si un dermatólogo o dermatóloga o alguien especialista en este tipo de situación, porque el queloide en sí no lo voy a eliminar solo haciendo masajes. Podemos mejorar la movilidad de los tejidos, podemos disminuir un poquito, depende del estado de queloide, pero si es un queloide importante, a lo mejor el láser es una opción. No sé más allá de eso. Vale. En pacientes que habíamos tenido, bueno, que tenemos, que tienen queloides, incluso algunos de años de evolución, estos apósitos que reabsorben cicatrices ayudan a mejorar y disminuyen el queloide antes de intentar entrar en algún intervencionismo como puede ser el láser. Incluso os diré más, y ya de paso hacemos propaganda con Combatec, el variesibe extrafino ayuda a disminuir mucho la altura del queloide, incluso llegando a dejarla en plano, ¿eh? O sea, estos apósitos muchas veces que recomendamos para reabsorción de cicatrices, que son muy caros algunos, y algunos ya, como en este caso el variesibe extrafino, que tiene código nacional y está reembolsado, ayudan a bajar el queloide. Ahora, si es un queloide ya muy de muchos años de evolución y que con los apósitos vemos que no mejora, que no baja esta altura y este aspecto, entonces sí que se puede plantear lo que hablábamos antes de la revisión del artículo, que hablaba del intervencionismo, ¿no? Entonces incluso a veces hace falta una segunda cirugía para intentar reparar esta cicatriz, o ahora pues esto con estas técnicas láser o técnicas ya de más de dermoestética, que podemos conseguir disminuir este queloide, que es verdad que uno psicológicamente lo ve como algo, ¿no? Es más difícil de abordar una cicatriz de este tipo, ¿no? Quedan más feas, ¿no? Pero a veces con los apósitos de una forma sencilla disminuyen la intensidad, incluso algunos de las tiroides también ayudan a reabsorberlas, ¿no? De entrada probar algo mucho más fácil. Muy bien. Mira, aquí Evangelina nos comenta: tengo una cicatriz de histerectomía horizontal baja, pero desde el principio me hizo queloides duros en los extremos. Me di sesiones de Indiva, aún así mejoró poco. Los extremos están amoratados después de 7 meses y muy endurecida en zona central. Le molesta y a veces me pincha al doblar y me pincha al doblarme sobre todo el extremo. Claro. Si ya se ha hecho, el Indiva es radiofrecuencia, que antes comentábamos que había otros tipos de tratamiento que no solo pues, lo más manual o lo más fácil, y a veces hay personas que necesitan ir un poco más allá, como por ejemplo esto, radiofrecuencia, punción seca, hay la terapia neural, o sea, hay otros tratamientos que se podrían probar. No sé si en este caso lo que ahora comentaba Nuria sería una buena opción, ¿vale? Los parches, estos parches, no sabría muy bien. Pero entiendo que dice que le molesta, ¿no? Decía que le molestaba sobre todo al doblarse, y el masaje al doblar le sencillamente. molesta sobre todo en los extremos, le molesta sobre todo al doblarse. Y sabemos si se ha hecho ya el masaje este que decía Carola de recuperar todos estos tejidos. Entiendo que sí ha pasado por Indiva, ¿no? Pero a veces las cosas más simples, ¿no? Ya. De recuperar este Yo masaje de la sí. No, por eso que entiendo que si ha estado haciendo Indiva, pues entiendo que además han estado haciendo pues este masaje. No sé, a lo mejor se puede probar también con el vibrador o quizás comprar unas ventosas y que lo pruebe. Es un poco difícil también de dar una pauta sin haber tocado y visto la cicatriz, pero yo creo que aún puede probar algo más, porque que continúe teniendo dolor al doblarse y todavía esté amoratado, pues señal que ese tejido requiere de atención todavía. Muy bien.
Perdón, yo a veces hay cicatrices que aún y así tratándolo y tal, no evolucionamos lo que querríamos y acabo enviando también a otros tipos de terapias, como puede ser esto, la terapia neural que comentábamos o la osteopatía, que nos puede ayudar a quitar congestión y tensión a nivel más profundo. No lo sé. Muy bien. Aquí nos comentan también que en la consulta recomendamos las tiras de silicona, sobre todo ahora que van a la playa, pasado el mes. ¿Conviene esta protección o está de más si se dan los masajes? Perdona, hablo yo, Carola. La protección Sí. es para que no hiperpigmente, sobre todo en una cicatriz reciente, no haya una hiperpigmentación, y cambie el color para siempre, ¿no? Es esta protección solar para evitar esto. Y los masajes, entiendo que siempre hay que hacerlos, pero sí que hay que cubrir esta cicatriz reciente para evitar que quede un color fijo para siempre. Claro. ¿No? Que queda un color ennegrecido y entonces se mancha ya, y esto sí que no se va. Yo ahora, perdón, ahora que decía esto del masaje, ¿cuándo empezamos a hacer un masaje, Carola, a una cicatriz? ¿En cuanto le saquemos las grapas? A ver, yo soy partidaria de que sí, o sea, cuando se quitan las grapas o los posibles puntos que haya, a la que no haya crosta, ¿se llama? ¿Crosta? Sí, costras, sí. Sí, a la que ya no haya crosta, ya se puede empezar a tratar, ¿vale? Empezando por, como hemos visto en el vídeo, algo más superficial, que no sea muy, muy profundo, pero ya podemos empezar, ¿vale? Y una cicatriz súper reciente, que ya no tiene crosta, pero que a lo mejor tiene, yo qué sé, 2-3 semanas de vida, dijéramos, no empezaría a ser ventosa, pero sí empezaría a poner ya estos aceites que hemos comentado y a tocar la cicatriz. Sí, sí. ¿Y cuánto rato? Cuanto antes, mejor. ¿Cuánto rato? 5, 10 minutos. No hace falta estarse media hora. Con 5 minutos sería más que suficiente. Incluso menos. Cada día, ¿no? Si puede ser cada día, ¿vale? Encontrar el momento. Pienso que estaría bien ver si se hace autotratamiento, ver si la persona le va mejor hacerlo tumbada con las piernas un poco flexionadas, ¿vale? A veces si estamos tumbadas o tumbados boca arriba y las piernas están estiradas, puede haber un poco más de tensión en el abdomen y puede molestar un poquito más. Entonces es flexionar un poco las rodillas o poner unos cojines debajo de las rodillas para estar más cómodos o cómodas. Pero también se puede hacer de pie, un poco como según la persona vea. Pero sí, cuanto antes mejor. Vale, y yo creo que en la encuesta que hemos hecho, que hemos dicho si todas las cicatrices tienen que tratarse, igual hemos interpretado el tratamiento como algo invasivo, ¿no? Lo que sí que está claro es que todas las cicatrices se tienen que masajear, sean las que sean, ¿no? Sí, sí, la idea era esta, si las tocamos o no. A menudo en consulta nos viene gente diciendo, pues ya he ido a la revisión, el médico, la médico me han dicho que está perfecta, pero a mí me molesta o no sé muy bien si está bien o no. Aunque esté bien de apariencia, ¿vale? Porque a veces ves cicatrices que están ahí blanquitas, que no tienen aparentemente nada de adherencia. Lo que os comentaba antes, nosotros primero miramos, pero luego tocamos. Y quizás el aspecto a veces nos engaña un poco en cuanto a los tejidos, a cómo están por debajo. Entonces, si hay adherencia, pues empecemos a tocarla. Cuando hablas de adherencia es que se queda pegada la piel a algo que no tiene la elasticidad, porque nosotros a veces interpretamos las adherencias intraabdominales. Claro, o sea, una cicatriz depende de hacia dónde hayan tenido que hacer la intervención, pero sí o sí, como en cualquier costura, todos los tejidos que hay por debajo, en mayor o menor profundidad, pueden pegarse a la piel, ¿vale? Entonces, hay diferentes capas, no es solo la piel
y el músculo. Entonces, entre estas capas intermedias puede generarse una adherencia. Y una adherencia sería, si miráis mis manos, ¿vale? Aquí tenemos la piel, por debajo estarían el resto de tejidos. Una adherencia sería que cuando yo toco, estos tejidos se mueven juntos. En cambio, la piel tendría que deslizarse en diferentes sentidos, ¿vale? Por debajo, según la adherencia, puede afectar más o menos a según qué órganos. Por eso os decía que a veces hay afectación a nivel de la vejiga, ¿vale? O de las fascias que hay en toda esta zona pélvica, que es todo un lío de fascias y estructuras. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Marta que nos dice: ¿algún consejo para las cicatrices de las mamas? Desde mi punto de vista, como cualquier otra cicatriz. Hoy porque estábamos hablando de zona abdominal, pero en las mamas igual. Pueden hacer retracción, pueden hacer adherencias, puede haber dolor, puede afectar al diafragma, a la postura, pueden hacer queloides. Entonces las trataríamos exactamente igual, teniendo en cuenta que es una zona quizás un poco más sensible, pero lo trataríamos exactamente igual. De acuerdo. Otra pregunta. Tengo una duda. ¿Como ventosa también puede utilizarse un sacaleches si se tuviera a mano? Pues no lo sé. No lo sé, se tendría que probar. Sí. Lo puede probar, por ejemplo, en el muslo, ¿vale? Antes de probarlo en la cicatriz, bueno, en otra zona así un poco grande, y ver si hace un efecto así como más o menos se ha visto en el vídeo. Si ve que el tejido va hacia adentro. Sí, puede ser que a veces cuando trabajamos con ventosas podemos hacer algo de chupetón. El interés de las ventosas no es solo la succión en sí que hace, sino yo poder desplazar esta succión. Entonces no sé si con un sacaleches lo puede hacer, que lo pruebe. ¿Por qué no? Los fisios a veces somos un poco MacGyver y probamos cosas con herramientas que no son oficiales, dijéramos. Que lo pruebe. De acuerdo. Y vamos ya terminando, que veo que se acerca ya la hora. Otra pregunta que nos lanza Ana comenta: ¿qué aconsejáis hacer en una cicatriz con 6 meses de evaluación? ¿Se recomienda, aparte de los masajes, algún tipo de aceite o parches? A lo mejor es el aceite que comentabas anteriormente, Carola, aceite de coco, si no me acuerdo mal, comentaste. Sí, todo lo que hemos comentado, que tenga 6 meses o 3 meses o 12 años, las cicatrices las podemos tratar tal como hemos comentado, con aceites, si puede ser ricos en vitamina E, que es lo que va a ayudar en cicatrices recientes, va a ayudar a cicatrizar también, ¿vale? Y la vitamina E lo que va a dar es un plus de elasticidad en la piel. Y de terapia manual o vibración, sí, lo puede hacer perfectamente, aunque haya hecho 6 meses, ¿no? También podemos, yo creo que se puede combinar perfectamente los masajes con los parches. Sí, este punto, no sé, Nuria, tú si te has encontrado o alguien aquí, a veces me pasa a mí en consulta que es: ¿qué hago? ¿O a qué le doy preferencia? ¿A los parches o a que lo toque? Porque a menudo estos parches, una vez los pones, los tienes que dejar unos días. No puedes irlos poniendo y quitando, ¿no, Nuria? Bueno, yo al menos lo que les recomiendo es que se la quiten para ducharse y los puedes volver a adherir, estos parches. ¿Sí? No los tienes que llevar 7 días fijos, pues si no te podrías duchar, siempre estarías... Entonces lo quitas, lo dejas como se pueden volver a pegar. Yo les digo, los dejas encima del no sé, ¿cómo se llama?, del lavamanos, y haces el masaje y luego te lo vuelves a colocar hasta que al final ya no se adhieren. Más que nada para que tengas esta sensación también de la ducha, a veces quedan restos, las crostas, y así los puedes reaprovechar y reutilizar. Con lo cual, combinado, muchísimo mejor para la cicatriz
recuperas y elastificas los tejidos y además intentas que esta cicatriz no le quede queloide y que quede lo máximo tratada. A veces las enfermeras también tratamos pocos las heridas por laparoscopia y también lo son y también generan cicatriz y también generan adherencias, que no nos olvidemos, ¿no? Que las cicatrices de la laparoscopia también hay que tratarla. O sea, que Sí, todo lo que a sea estas combinar todavía, y... a las de la laparoscopia yo creo que todavía se le dan menos importancia. Como que son pequeñas, pues no les damos importancia y a veces hay unas adherencias allí. Ay, Y ventraciones. sí, sí. No sé cómo vamos de Perfecto. tiempo. Pues creo que ya estamos a la hora, así que no quiero demorarme más. Muchísimas gracias, Carola y Nuria. Una sesión realmente muy interesante con el tema del cuidado de las cicatrices. Tener en cuenta esto, que sí, tenemos que tratarlas, tenemos que cuidarlas. Y nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo de la sesión. Las dudas que hayan quedado pendientes de resolver, vamos a contactar con vosotros y os vamos a dar la respuesta. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente sesión. Gracias, Carola y Nuria. Muy bien, Adiós. gracias. Adiós. Adiós.